Pues el tema de la prestación de servicios de salud y en general el de la seguridad social es de vital importancia no solo en Colombia. El desafío preocupa tanto a los países ricos, como lo hemos visto todo este año en Estados Unidos con el tema de la aprobación a la reforma de salud, como a las naciones pobres. Para ahondar en esos desafíos nos acompaña desde Chile el doctor Rubén Torres, quien es representante de las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud en ese país. Bienvenido, señor Torres. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el panorama general en América Latina respecto a la cobertura en salud? Háblenos, por ejemplo, de qué porcentaje de la población está cubierta y cuáles son los países que mejor prestan esta cobertura. La prestación en la región es muy variable respecto a la seguridad social y los niveles de cobertura son todavía bajos. Hay una amplia gama en toda América Latina que va desde una cobertura del 10% de la población hasta una cobertura máxima del 60% cuando hablamos en términos exclusivamente de seguridad social. Hay países que han logrado alcanzar, muy pocos lamentablemente en la región, una cobertura un poco mayor. Por ejemplo, es el caso de Costa Rica, es el caso de Brasil, el caso de Cuba, donde esa cobertura ha logrado exceder esa situación. ¿Cuáles son los países que habla usted de que tienen 10% de cobertura? Hay muchos países que tienen cobertura muy baja y esto está vinculado básicamente al nivel de empleo informal que afecta a la región y que muchas veces los sistemas de salud están ligados a impuestos al trabajo formal. Así tenemos muchos países del área de América Central, por ejemplo, que tienen coberturas muy escasas, menores al 20% en este caso. Ya. Y por supuesto el caso muy especial de Haití, que como usted sabe, tiene una cobertura casi muy pequeña de la población. Pues ese problema de la cobertura lleva a hablar de reformas, como veíamos en el caso de Colombia, por supuesto lo que sabemos de Estados Unidos, pero me gustaría que me dijera si hay algún país de esos que usted mencionaba que tienen coberturas más altas, que hayan implementado programas que hayan dado buenos resultados y que se puedan replicar en otras naciones. Por supuesto, y últimamente el informe de la Organización Mundial de la Salud habla de algunas de las herramientas necesarias para que los países alcancen esa cobertura universal. Pero en el ámbito de las Américas, como le mencionaba recién, el caso de Costa Rica, el caso de Brasil, el caso de Uruguay, el caso de Chile, con algunas peculiaridades también Colombia, han alcanzado niveles altos de cobertura. Pero ¿qué es exactamente lo replicable? Porque igual estos sistemas en estos países tienen algunas fallas. ¿Cuáles son los programas como ejemplo? Miren, más que programas podemos hablar de algunas herramientas en particular. No existe ninguna duda de que el financiamiento público de la salud es una de las llaves para lograr la cobertura universal. Está demostrado que un gasto que ronde alrededor del 6% del Producto Interno Bruto es una medida fundamental para garantizar un piso básico de protección para todos los ciudadanos. Lamentablemente nuestra región todavía está por debajo de eso y el gasto de bolsillo, el gasto que hacen los propios ciudadanos es excesivo, ronda alrededor del 50% y esto hace muy inequitativos a los sistemas de la región. Hace unos días, justamente la Organización Mundial de la Salud revelaba un informe que dice que cerca de 150 millones de personas en el mundo incurren en gastos catastróficos anualmente por cuentas médicas y que de ellas unos 100 millones caen por debajo de la línea de pobreza. Esa cifra es tan catastrófica como lo que representa. ¿Por qué sucede eso? Esto sucede justamente por lo que le mencionaba respecto a que muchos de los sistemas de salud de nuestra región en particular implican un gasto de bolsillo, un gasto directo de los ciudadanos muy importante por ausencia de cobertura de financiamiento de los sistemas públicos. Y esta cifra que da la Organización Mundial de la Salud se replica en los países de la región. Además, hay que mencionar, Claudio, una cosa muy importante. Cuando hablamos de gasto catastrófico, muchas veces no estamos hablando solamente de enfermedades de altísimo costo. Para los hogares pobres en la región, a veces solo el gasto en medicamentos o el gasto en la simple consulta
puede resultar catastrófico y sumir en la pobreza a muchos hogares de la región. De esos 100 millones de personas que entran en bancarrota cada año por pagar sus facturas médicas, ¿cuántas son de América Latina? No le podría dar una cifra exacta de esta, pero una porción importante. Hay países donde hasta el 10 u 11% de la población puede llegar a entrar en gasto catastrófico. Y le vuelvo a reiterar, cuando hablamos de este gasto catastrófico no hablamos de gastos en procedimientos demasiado sofisticados. A veces solo un procedimiento diagnóstico habitual o el gasto en medicamentos hacen caer a estos hogares en la pobreza. Doctor Torres, en el caso de Estados Unidos, según el estudio hecho para la OMS por la Universidad de Harvard, el 62% de las bancarrotas en el 2007 fueron por salud versus el 50% que lo fueron en el 2001. Es decir, va aumentando la cifra de quienes caen en la pobreza tras pagar sus cuentas médicas. ¿Ese número también ha aumentado en América Latina en la misma proporción que en Estados Unidos? No sé si en la misma proporción, pero seguramente ha aumentado, y esto tiene que ver, Claudia, también con que evidentemente el costo de la atención médica va aumentando en función de la aparición de nuevos procedimientos. Por eso, y lo remarca muy bien el estudio que usted mencionaba de la Organización Mundial de la Salud, el problema no es solo la cantidad de dinero disponible, sino el uso eficiente de esos recursos. Y ese informe justamente menciona que aproximadamente un 20 a 40% del gasto en salud es un gasto ineficiente y podría mejorar. Bueno, y hay intermediarios también que se llevan gran parte del dinero y mucha gente enriqueciéndose de la manera como están diseñados los sistemas de prestación de servicios de salud. Un tema es la cobertura y otro es la calidad. Con este tema quiero cerrar la entrevista, doctor Torres. Se habla en algunos países de que los médicos solo deben recetar medicamentos genéricos o que las consultas no deben durar más de 15 minutos. ¿Cómo se puede actuar al mismo tiempo en ambas necesidades, cobertura y calidad? Mire, es necesario, cuando hablamos de la ineficiencia hace unos minutos, nos estamos refiriendo a esto. Yo no me refiero a la duración de las consultas, pero sí me voy a referir al tema de los medicamentos genéricos. Está perfectamente probado que asegurando los niveles de calidad, y hoy América Latina puede hacerlo porque tiene muchos laboratorios de referencia que pueden garantizar la calidad de los medicamentos genéricos, esto provocaría una fuerte disminución del costo de la atención médica. Y respecto del resto de las ineficiencias, que no tienen que ver solamente con la duración de la consulta, sino que tienen que ver con diversos aspectos que hacen a las características de la consulta. La humanización, volver a la función elemental del médico, que es la de cuidar, escuchar, y muchas veces esto ha sido reemplazado en muchos de nuestros sistemas por equipamiento muy sofisticado que no ha mejorado demasiado las soluciones de salud. Pues doctor Rubén Torres, representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud en Chile, gracias por acompañarnos y quizá la conclusión es, por supuesto no estamos exentos de enfermarnos, de accidentarnos, de necesitar un servicio médico, pero lo mejor es prevenir la enfermedad, prevenir a tiempo para no tener que incurrir en gastos muy altos y en riesgos grandes cuando tenemos que acudir a los servicios de salud por emergencia o por enfermedades graves. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted.